Entonces, vamos a mirar entonces el método directo, que es muy conocido, este método directo, el método de Gauss-Jordan. Este método consiste en escalonar, es decir, llevar a una matriz escalonada reducida, la matriz aumentada que es la matriz A y le aumentamos una columna más que es B. Entonces, por lo tanto, esta matriz nos va a quedar, en nuestro caso, con m filas y como A tenía n columnas y le estamos aumentando la columna B, entonces tendrá n más 1 columnas. Es una matriz de m por n más 1. Y entonces la matriz aumentada y tenemos que escalonar la matriz aumentada hasta llevarla a una matriz escalonada reducida. Ahora, entonces, por ejemplo, para resolver, queremos resolver el sistema lineal (4x) más 2y más 5z igual a 18. La segunda ecuación es 2x más 5y más 8z igual a 28. Y la tercera ecuación es 2x más 4y más 3z igual a 16. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escribir la matriz aumentada. Entonces, su matriz aumentada es, y vamos a escribirla aquí. Entonces, ¿quién es nuestra matriz aumentada? Sería primera columna 4, 2, 2, que son los coeficientes de x. Segunda columna 2, 5, 4, que son los coeficientes de y. Tercera columna 5, 8, 3, que son los coeficientes de z. Y última columna 18, 28, 16, que son lo que está en el lado derecho de cada ecuación. Entonces, por lo tanto, ahora para resolver ese sistema de ecuaciones, lo que debemos hacer es llevar esta matriz a una matriz escalonada reducida. Bueno, entonces, para resolverlo con el método de Gauss-Jordan, entonces iniciamos primero volviendo 1 la primera entrada. Entonces vamos a dividir entre la primera entrada, que en nuestro caso es A sub 1, 1. Entonces voy a colocar, tengan en cuenta que A sub 1, 1 es 4 y voy a dividir entre ese valor. Entonces la primera operación sería F1, lo voy a dividir entre el valor 4. Entonces, vamos a escribir cómo nos queda la matriz haciendo esa operación. Voy a tomar números decimales para después nosotros comprobar los resultados con MATLAB, ¿no? Entonces vamos a hacer primero de forma manual y luego lo hacemos en MATLAB para que después ustedes tengan una idea de cómo hacer una función
que nos resuelva un sistema lineal utilizando este método. Entonces, si divido entre 4, me quedaría 4 entre 4, 1. 2 dividido entre 4 sería 1 medio, que sería 0.5. 5 cuartos, que es 1.25. Y 18 entre 4, que sería 4.5. Las demás entradas quedan igual. El 2, el 5, el 8, 28, 2, 4, 3 y 16. Entonces, esta sería la primera operación. Vamos con la segunda operación. Entonces, a la matriz anterior, a la que nos quedó, entonces vamos a hacer la operación. Voy a escribir esto en F2, o sea, voy a hacer la operación en F2 y lo que voy a hacer es a F2 restarle 2 veces F1. Es decir, pero noten que este 2 que tomé aquí es el 2 de la fila 2. Entonces lo voy a ir señalando el elemento que estoy tomando. Entonces estoy tomando este elemento, es decir, el elemento A sub 2, 1. Entonces, y cuando nosotros aplicamos esta operación, entonces nos queda la matriz. La primera fila nos queda igual, 1, 0, 5, 1, 25, 4.5. Y la segunda fila, en la segunda fila entonces nos va a quedar, ustedes pues pueden comprobar los resultados, pueden hacerlos y les quedaría 0. Entonces yo voy a ir escribiendo directamente lo que me queda, 4, 5.5 y 19. Ahora, en la tercera fila voy a aprovechar también para hacer la otra operación. Entonces, ¿qué operación vamos a hacer? F3, voy a hacer operación sobre la fila 3 y la voy a hacer F3, también menos, también aparece un 2, pero a ver, voy a colocarlo con otro color. Este, menos 2, que sería este elemento que está aquí, es decir, la entrada A sub 3, 1. Menos 2 veces F1. Y entonces, ¿qué me queda al hacer esa operación? Entonces me va a quedar de resultado 0, 3, 0.5 y 7. Entonces, esos serían los resultados que obtenemos al hacer esas operaciones. Entonces, noten que ya esta matriz escalonada, esa matriz aumentada, perdón, ya tenemos 1 y 0, 0. Ahora, la operación que vamos a hacer es volver 1 este elemento. Entonces, por lo tanto, voy a dividir entre 4. ¿Quién? La fila 2. Entonces, la operación que voy a hacer es F2, lo voy a dividir entre 4. ¿Y qué matriz vamos a obtener? Entonces, vamos a obtener 1, 0.5, 1.25, 4.5 y en la otra me quedaría 0 entre 4, 0, 4 entre 4 me quedaría 1. Si divido ese 5.5 entre 4 me da 1.375 y el otro me da 4.75. Copiamos la otra fila, 3, 0.5 y 7. Entonces, tenemos ya este 1. Ahora, las operaciones que voy a hacer, entonces sería volver 0 este elemento. ¿Con quién? Con el 1 que acabamos de hacer. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a hacer la operación en la fila 1. Entonces, en la fila 1, ¿qué operación voy a hacer? Entonces voy a hacer F1 menos ese valor 0.5 que tengo ahí, multiplicado por la fila 2. Entonces vamos a hacer esta operación. ¿Y qué nos queda? Entonces, la fila 2 se va a mantener igual, 0, 1,
1.375, 4.75. Y la fila 1 va a cambiar, entonces, ¿a qué va a cambiar? Como aquí hago operación con el 0, me va a quedar el mismo 1. Este 0.5 ya va a cambiar a 0. El otro, si hacen las operaciones con estos dos números decimales, multiplicando por menos 0.5 el 1.375 y sumándole el 1.25, eso les queda 0.5625, 0.5625 y el otro daría 2.125. Y en la tercera fila vamos también a volver 0 este elemento. Este elemento de aquí lo vamos a volver 0. Entonces, para volver 0 ese elemento, entonces la operación que tenemos que hacer sería sobre la fila 3. Entonces, ¿cómo es la operación? En F3, a F3 le vamos a restar 3 veces este 3 que tengo aquí, que ese sería, noten que es el elemento A sub 3, 2, 3 veces multiplicado por la fila 2. Entonces, ¿qué nos quedaría? Entonces nos quedaría 0, 0. Entonces nos va a quedar 0, 0. El otro nos da negativo, menos 3.625. Y el otro valor nos da menos 7.25. Ahora, para finalizar, tenemos que volver un 1 este elemento que tengo aquí. Tengo que volver 1 este elemento y ceros los que están arriba. Entonces vamos a volver 1 este elemento. Entonces, ¿cómo vuelvo 1 este elemento? Entonces tengo que hacer a la fila 3, tengo que dividirla entre este valor, entre menos 3.625. Noten que es F3 dividido entre la entrada A sub 3, 3. Entonces, A sub 3, 3 y nos quedaría la matriz 1, 0, 0.5625, 2.125, 0, 1, 1.375, 4.75 y la otra nos quedaría 0, 0, 1 y el otro valor nos da 2. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es volver ceros. Voy a escribirlo aquí para finalizar aquí. Entonces, vamos a volver ceros estos elementos que señalo. Entonces, primero, volvemos 0 este elemento y volvemos 0 el elemento de la fila 2. Entonces, el elemento que señalé. Entonces, ¿quién sería? Como vamos a hacer la operación en F1, entonces sería F1 menos ese valor 0.5625 multiplicado por F3. Entonces, vamos a hacer la operación. ¿Qué nos queda? Entonces aquí nos va a quedar el resultado, nos va a quedar 1, 0, 0, 1. En el otro, en la otra sería F2. Vamos a hacer la operación en F2 y a F2 le voy a restar este elemento que tengo aquí, este elemento que voy a señalar aquí, que sería el 1.375 y lo voy a multiplicar por el F3. Y entonces me queda 0, 1, 0, 2. Y la última fila que teníamos 0, 0, 1, 2. Y entonces, como esta matriz ya es escalonada reducida, entonces por lo tanto la última columna que vamos a obtener aquí es la solución.
Entonces de aquí podemos concluir que la solución del sistema es el valor de x sería el primer elemento que es 1, el valor de y sería el segundo elemento que es 2 y el valor de z sería también 2. Y estas serían las soluciones del sistema. Ahora, antes de pasar a MATLAB, tengamos en cuenta estas operaciones. Entonces, noten que para volver unos, tengo que volver unos toda esta diagonal, el 4, el 5 y el 3. Entonces, noten que para volver unos, yo divido, la primera división que hice fue entre la entrada A1, 1, luego la otra sería entre la entrada A2, 2, luego entre la entrada A3, 3. Y para volver ceros, yo siempre hago operaciones de esta forma. La fila donde me encuentre menos la entrada donde voy a volver cero, en este caso, donde quiero volver cero, y multiplicada por la fila donde está el 1. Esa es la estructura que nosotros pues vamos a tener en cuenta. Entonces, para crear este script, no lo voy a hacer como una función. Ese es un ejercicio que tienen ustedes. Lo que voy a hacer es crear un script simplemente para resolver este ejemplo. Entonces, lo primero que debo hacer es recibir quién es la matriz de coeficientes del sistema A y la matriz B. Entonces voy a escribirlas. Entonces, vamos a escribirlas aquí. Tendría la matriz A. ¿Quién es la matriz A? Entonces, la primera fila es 4, 2, 5. 4, 2, 5. Recuerden que para pasar a otra columna coloco punto y coma. La segunda fila es 2, 5, 8. 2, 5, 8. Siguiente fila es 2, 4, 3, perdón. 2, 4 y 3. Voy a dejar sin el punto y coma para al compilar verificar que están bien escritas. Y el B, ¿quién es el B? El B son los resultados que tenía, que era 18, como tengo que pasar a la siguiente fila, sería 28, y a la siguiente, que sería 16. Entonces, noten que si yo lo corro, este ejemplo, perdón, aquí, entonces al correrlo, podemos comprobar que están bien escritas. Tengo la matriz A y tengo la matriz B. Muy bien, entonces ahora formamos la matriz aumentada. Entonces esa matriz aumentada la voy a llamar M. Y entonces para escribirla simplemente coloco. ¿Quién va a ser M? Pues va a ser la misma matriz A y le vamos a aumentar la columna B. Como B ya es una columna, según lo que compilamos acá, entonces ya tengo que este M como A espacio B ya me va a dar una matriz aumentada. Voy a colocar punto y coma aquí a A y B para que no me muestre el resultado y voy a compilar para que nos muestre M, que efectivamente esa es la matriz que yo necesito. Miren. Tengo en las primeras 3 columnas es la matriz A y la última columna es la matriz B. Le voy a colocar aquí, al inicio le voy a colocar este CLC y este Clear All para que me limpie variables y la pantalla cada vez que lo corra, ¿no? Entonces, pero tengan presente que ustedes cuando van a crear una función no le pueden escribir CLC y Clear All. Eso no, simplemente cuando estoy utilizando script, un script. Muy bien, ahora vamos a empezar entonces sobre las filas de esta matriz M, tenemos que hacer las primeras operaciones. Entonces, recuerden que el primero es hacer un 1, este 4. ¿Y cómo era eso? La fila 1 debo dividirla entre 4. Entonces, vamos, la primera operación. F1
dividido entre 4. Voy a colocar lo mismo que escribí en la pizarra, el mismo valor para que lo tengan en cuenta la operación que estoy haciendo. Entonces vamos a realizar esta operación. Entonces la operación nos queda. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar todos los elementos de la primera fila, es decir, la primera fila de la matriz M. Y a esa primera fila de la matriz M tengo que hacerle la operación. A toda la fila debo dividirla entre el 4, pero ¿quién era el 4? Era la primera posición de M, es decir, M en la posición 1, 1. Si nosotros corremos, entonces ya tenemos el primer paso de la matriz M. La fila 1 ya está hecha la operación F1 sobre 4 y las otras filas están igual. Entonces, vamos ahora con la siguiente operación. Entonces, la siguiente operación decía, a F2 debo asignarle F2 menos 2 veces F1. Pero tengan en cuenta que, en este caso, tengo que hacer la operación en F2. Entonces, si tengo que hacer la operación en F2, voy a colocar M2, 2 puntos, que esa sería, ahí es donde voy a hacer la operación, en F2. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? A F2, que sería también M, en la posición 2, 2 puntos, debo restarle 2 veces F1. Pero ¿quién es ese 2? Ese 2 es este elemento que tengo aquí. Ese elemento está en la posición 2,1. A ver, estoy haciendo la operación F2, sí, sobre menos 2 veces F1, sí, correcto. Este 2 es la posición 2,1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? M en la posición 2,1 multiplicado por la fila 1, que es M. Fila 1 sería 1,2 puntos. Vamos a comprobar que nos dé el resultado que estaba en la pizarra. Esta era la primera operación y si ustedes comparan con el resultado que nos había dado antes, era 0, 4, 5.5 y 19. Entonces, esta sería la operación F2 menos 2 veces F1. Ahora, voy a copiar esto y a pegarlo para hacer la siguiente operación. Entonces, ahora vamos a hacer la operación en la fila 3. Entonces, aquí, en esta fila 3. Entonces, ¿qué tengo que hacer? F3 también restarle 2 veces F1. Entonces, pero en este caso, simplemente voy cambiando índices. Entonces, F3 igual a M 3,2 puntos, que sería la fila 3. ¿Y qué le debo restar? Este 2, pero este 2 está en la posición 3,1. Entonces, aquí tengo que cambiarle a la posición 3,1. Voy a quitarle el punto y coma para ir corriendo, ir verificando que nos den los mismos resultados que estaban en lo que habíamos hecho antes manualmente. Muy bien, ahora ¿qué sigue? Ya que terminamos aquí, vamos entonces ahora con la siguiente operación. La siguiente operación es volver un 1 este elemento. Entonces, ¿cómo volvemos un 1 ese elemento? Lo que tengo que hacer es a la fila 2, noten que pueden volver a copiar esto. Miren que esto se va a volver a repetir, ¿no? O sea, todo esto se va a volver a repetir, entonces voy a ir copiando los pedazos que se van repitiendo. Entonces, ténganlo en cuenta eso, que se repite para cuando vayan a hacer la programación de la función. Entonces, aquí, ¿qué voy a repetir ahora? La operación es F2 dividido entre 4. ¿Y quién es esa operación? F2, pues no es más que M2, 2 puntos,
Y esto es igual a M2, 2 puntos dividido entre 4. ¿Y quién es este 4? Es la componente 2,2. Entonces, 2,2. Voy a saltarme a la siguiente operación y al final compilamos. Entonces, la siguiente, ¿cuál sería? La siguiente, voy a copiar estas dos que siguen y vamos a ir cambiando las operaciones. Entonces, aquí, control V. Y estábamos en esta, 2,2. Y ahora voy a volver 0, este 0,5. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, la operación, habíamos dicho que era F1, o sea, tengo que hacer la operación en F1 y era a F1 menos 0,5 multiplicado por F2, multiplicado por F2, menos 0,5 multiplicado por F2. Entonces aquí, esta sería la fila 1, acá tengo que hacer a la fila 1, debo restarle el 0,5, pero el 0,5 está en la posición 1,2, ¿no? Fila 1, columna 2, 1,2 en la posición 1,2 y eso multiplicado por la fila 2, que es la que está aquí. Y vamos con la otra operación, fila 3. Vamos a volver 0 este que señalo acá. Entonces estoy trabajando en la fila 3 y a la fila 3 debo restarle 3 veces el elemento de la fila 2. Entonces, esta es la fila 3 igual a fila 3 menos 3 veces, pero el 3 está en la posición 3,2. 3,2 y multiplicado por la fila 2. Fila 2. Voy a quitarle el punto y coma para correr hasta aquí. Vamos a verificar que nos den los resultados que son 1, 0, 0,56, 2,12, muy bien, 0, 1, 1,37,5, 4,75 y la otra era 0, 0, negativo, menos 3,65 y el otro menos 7,25. Correcto. Eso era lo que nos había dado antes. Vamos entonces ahora, nuevamente, entonces noten que voy a copiar nuevamente todo esto, las últimas 3 operaciones, y voy a pegarlas para hacer las nuevas operaciones. Entonces noten que esto es una repetición, entonces tengo que repetirlo tantas veces como lo necesite, ¿no? Ahora vamos a mirar cuántas veces se repitió. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora tengo que hacer este elemento 1. Entonces, ¿cómo hago este elemento 1? Me ubico aquí en la línea 19. Entonces es F3 sobre ese elemento, que es el, lo voy a colocar aquí entre paréntesis, el menos 3,6250, tal como aparece ahí en MATLAB. Voy a dividir ese elemento, entonces aquí que tengo que cambiar, M3 igual a M3, 2 puntos dividido, y ese elemento está en la posición 3,3. Ahora, ¿qué operaciones tengo que hacer? Tengo que volver 0 este elemento y este elemento. Vamos a empezar con este elemento. Entonces, para empezar con ese elemento, voy a empezar con la fila 1. Y siempre lleven ese orden, de arriba hacia abajo. Entonces, voy a empezar con la fila 1. A ver, habíamos hecho operación aquí en la línea 19. Entonces, vamos a la línea 21 con F1. Entonces, ¿qué nos dice? F1 es igual a F1 menos ese número 0,5625 multiplicado por la fila 3. Entonces, ¿qué me quedaría? F1 igual a F1 menos. ¿Y quién es ese elemento? Pues ese elemento está en la componente fila 1, columna 3.
y multiplicado por la fila 3. Entonces, si es fila 3, aquí le cambio el 3,2 puntos. Y finalmente, la última operación sería volver cero este elemento. Entonces, ¿cómo vuelvo cero este elemento? Ese elemento sería, tengo que hacer operación en la fila 2, igual a la fila 2 menos, y el número 1.375. 1.3750 multiplicado por la fila 3. Y entonces cambiamos. 3, perdón, a ver qué. Fila 2 estoy. Fila 2. Acá iría fila 2. Menos. Ese elemento está en la componente 2,3. Y esto multiplicado por la fila 3. Vamos a dejarlo sin punto y coma para que nos bote el resultado. Acá le voy a colocar ya el punto y coma que no lo necesito mostrar. Entonces vamos a mirar y noten que aquí ya obtenemos el resultado. Aquí finalizó. Ahora, ya que encontré el resultado, ahora tengo que esto colocarlo como la solución. Entonces voy a decir aquí que me imprima quién es la solución. Entonces la solución sería, entonces la voy a imprimir en el vector S. Y ese vector S, ¿quién va a ser? De la columna N, ahora voy a sacar toda la cuarta columna. Entonces sería primera, segunda, tercera, cuarta columna. Cuarta columna. Entonces tengo que escribir todos los elementos de la cuarta columna. Y vamos a verificar. Y entonces esta es la solución. El valor de x es 1, el valor de y es 2 y el valor de z es 3. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que estas operaciones se están repitiendo. Voy a colocar aquí un doble para que me haga una linecita donde se está repitiendo. Entonces noten que primero es dividir f1 entre un valor, y hago dos operaciones para volver cero. Y aquí se vuelve a repetir el procedimiento. Y luego se vuelve a repetir, hago dos operaciones también aquí y acá se me vuelve a repetir. ¿Cuántas veces se ha repetido? Pues noten que se repitió 3 veces y después de la tercera vez que se repite ya encontré la solución. Ahora, este script, como no hemos dividido entre un número fijo, me sirve para cualquier sistema de ecuaciones 3×3. Por ejemplo, si yo le cambio esta entrada, en lugar de un 4 le coloco un 0, por ejemplo, y lo corro, si el determinante no es 0, me daría una única solución. Pero en este caso, como el determinante lastimosamente me quedó 0, me dio que no encuentra valor. Es porque encontró una división entre 0. Voy a cambiarle otro valor. Por ejemplo, le colocamos -1. Y entonces noten que ya la solución me da de ese sistema. Es -2.14, 3.85, 1.62. Por lo tanto, este algoritmo que he hecho en MATLAB me sirve para resolver cualquier sistema 3×3. Ahora les queda a ustedes la tarea de hacer la generalización para un sistema n por n.